Hola, para la clase de ahora, para poder interpretar las características en un inductor o en un capacitor, elementos de almacenamiento de energía, donde únicamente tendremos un almacenamiento en campo magnético en el caso de la bobina y un almacenamiento de tensión en un capacitor. Por lo tanto, es muy importante poder visualizar el tipo de señal que le inyectemos a los elementos. Puede ser una cuadrática, puede ser una triangular, puede ser una exponencial, puede ser cualquier tipo de señal que se le inyecte a los inductores o capacitores. Esto se hace por medio de un generador de funciones lógicos. Bueno, podemos variar las características de la frecuencia, y como aquí tenemos las características de valores instantáneos de la señal, entonces es importante poder también visualizar, ¿sí?, la respuesta de cada una de las tensión y corriente que se pueden tener en cada uno de ellos. Pero esto, para poder visualizarlo, pues se requiere también del concepto no nomás del eléctrico, del físico, sino también del matemático. Matemático, que casi por lo general, pues muchos elementos o educación superior, pues realmente se están ingresando o incorporando alumnos donde vienen de un colegio de bachilleres, vienen de un otro tipo de acciones, ¿sí?, educativas, donde no son físico-matemáticas como las escuelas vocacionales acá en México. Entonces, pues sí, se requiere de que, pues honestamente, darles un conocimiento de álgebra, de trigonometría, de analítica, de integrales, de diferenciales, que realmente las matemáticas, pues realmente es el coco de toda la enseñanza superior a nivel ingeniería. Pero bueno, después de este pequeño comentario, nosotros tenemos que conocer la ecuación de la recta. Recordando en ese entonces, cuando yo lo estudié en el kinder, tal vez, no recuerdo, pero sí se me quedó algo en la mente, que la ecuación de una línea recta, sí, está dada por este tipo de funciones, donde y es igual a mx más b, donde las características que nosotros tenemos, que la m es la pendiente de la recta y b es el punto donde inicia. Si b es igual con 0, esta inicia en el punto 0 del eje cartesiano. O sea, ¿qué es lo que podemos tener nosotros? Aquí en el eje cartesiano tenemos el eje X y el eje Y. Muchos le llaman a este el eje de los reales positivos y este el eje de los reales imaginarios, positivos. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos ahí? Yo tengo esta pendiente donde voy a tener este ángulo de desplazamiento que tenemos del origen A, donde yo tengo esa recta. Recordaremos que el teorema de Pitágoras y demás, pero bueno, eso ya son conceptos muy matemáticos que pues realmente en este caso pues no se van a contemplar. Por lo tanto, ahí yo tengo la ecuación de la recta que parte del origen, entonces quiere decir que la letra B de esta ecuación es igual con 0. O puedo tener una característica que no inicia de 0, que inicie en X punto de los reales positivos o el eje de las X, y aquí yo tengo este desplazamiento angular. Lógico, eso se va a ver para las características de la resistencia, ese 234.5, T inicial, T final. Esas son las características de la temperatura en función al elemento. Por ello tengo aquí pues esta ecuación de una línea recta, ¿sí?, donde parte de un punto y tenemos esa pendiente. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a ver cuál es la ecuación que se tiene de una línea recta que parte de dos puntos diferentes. Vamos a observar este hecho. Es un pequeño ejemplo. Ahora pues tenemos pues ahí dos acciones. Ya vimos la ecuación de la línea recta que parte del origen o puede partir de cualquier punto, que lo establecemos con la ecuación y es igual a mx más b. Ahora también es importante poder ver la función de esa línea recta cuando parte de dos puntos. Entonces se tendrá, para obtener este tipo de acciones, primeramente hay que determinar la pendiente de la línea recta, y esa pendiente se encuentra donde se encuentra de acuerdo al donde se tengan los ejes en lo cual inicia y termina la línea recta, donde Y2 es el eje de las ordenadas, ¿sí? Y tenemos que es Y2 menos Y1 sobre X
2 menos X1, que es el eje de las abscisas. Ya determinando esta acción, ¿qué es lo que podemos tener? Yo tengo una línea recta, vamos a suponer que parte de aquí. Aquí tenemos el punto donde parte, donde yo tengo Y1 y X1, y por acá tenemos la parte final de esa línea recta, que aquí le llamo yo a esto una Y2, y aquí voy a tener una X2. Ahí tengo la característica de esta línea recta con su respectiva pendiente. Entonces la pendiente que vamos a tener de esa línea recta, pendiente que voy a tener aquí, va a ser igual a Y2, o sea, Y2 que tengo aquí, menos Y1 que tengo aquí, ¿sí? Va a tener las características de donde empieza y termina la línea recta. Entonces, para tener que ver todo este tipo de acciones que voy a tener. Por lo tanto, ahora tendremos pues la pendiente, que será entre la X1 y la X2 y la X1. Yo tengo esas características para determinar la pendiente de esa línea recta. Ahora, la ecuación que la va a definir, pues la voy a encontrar ¿con quién? Con la Y menos Y1 es igual a la pendiente que multiplica la X menos X1, y ahí voy a tener ya la función de esa ecuación o de esa línea recta. Bueno, continuamos. Aquí tenemos un ejemplo en el cual vamos a ver las características de la pendiente que podemos tener en un circuito para poder visualizar ese tipo de pendiente. Entonces, pues, podremos nosotros conocer las condiciones de esa línea recta. Por lo tanto, tenemos un ejemplo en el cual podemos tener que la línea recta va a partir de 2 puntos, o tiene 2 puntos. En el punto A tiene como eje de abscisa 4, como eje de ordenada 1, 2, y el segundo punto tiene el eje de las X 8 y el eje de las Y es 10. Por lo tanto, hacemos la gráfica de esos 2 puntos, ¿sí? Y vamos a nosotros a calcular la pendiente de esa línea recta que se encuentra, repito, entre 2 puntos, y también vamos a encontrar la ecuación punto pendiente. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? La pendiente de esa línea vamos a tener que es igual a Y2 menos Y1, el incremento sobre el eje de las Y entre el incremento sobre el eje de las X, y tenemos aquí nuestra ecuación, por lo cual ahí tenemos nosotros un valor cuya pendiente es 2. Entonces la ecuación punto pendiente que tendremos de esa línea recta, pues de acuerdo a la expresión Y menos Y1 es igual a la pendiente por X menos X1, sustituyendo valores podemos tener nosotros ya la ecuación, ¿sí?, punto pendiente de esta línea recta. Podemos ver ustedes aquí que tengo aquí los incrementos de X con respecto al incremento de Y de esa línea recta, y esa es la pendiente, lo cual tenemos una pendiente positiva. Suponiendo que esa pendiente me haya dado un valor negativo de ese pequeño ejemplo, suponiendo que es negativo, por lo tanto la pendiente va a estar, sí, en sentido que lo estamos marcando ahí, lo vamos a ver, pero eso es en el caso que tenemos las características donde la pendiente sea, vuelvo a repetir, negativa, y tendremos esta pendiente con ese valor. Vamos a entendernos esas condiciones. Eso nosotros lo vemos mucho en las características de la ecuación de la resistencia, donde tenemos una letra alfa, donde esa alfa es el coeficiente térmico que me puede dar negativo, que me puede dar positivo, donde tengamos que la resistencia tenemos esos valores. Pero bueno, eso es para otra materia y otras condiciones. Pero ya definiendo ese concepto matemático, nosotros ya podemos pasar a las características de la respuesta en un inductor y en un capacitor, que lo veremos más adelante con un ejercicio. Pero sí, esto hay que asimilarlo y hay que tenerlo y hacer ejercicios. Jóvenes, por favor, quiero que hagan ejercicios dependiendo de las características que ustedes definan los puntos de los 2 puntos A y B, y pongan ustedes esa acción. Y que yo quisiera que sí, para el lunes o más bien para el miércoles, poder tener ese tipo de ejercicio bien visualizado y poder encontrar un ejercicio de un inductor o de un capacitor. Entonces hay que tenerlo bien presente. ¿Alguna duda? Ahí tienen mi WhatsApp, y podemos ya nosotros aplicar este conocimiento a las características de nuestros inductores. Bueno, ahora vamos a contemplar y aplicar el conocimiento que
acabamos de ver analíticamente. Bueno, vamos a poner un ejercicio en el cual se tiene un inductor donde la inductancia es 1/8 de Henry y su tensión o su gráfica de tensión es según la mostrada, donde ustedes pueden ver que en el intervalo 0 menor que t vale 0 volts. Para un intervalo de 0 a 2 segundos tenemos una gráfica con esta pendiente, ¿sí? Y ahora hay que poder encontrar las características de esa gráfica, las características de esa primera recta en el intervalo de 0 menor que t menor que 2. Por lo tanto, nos vamos a la expresión que ya vimos analíticamente, definimos esos acciones y encontramos nosotros que para t menor que 0, pues la tensión ahí lo podemos ver en la gráfica es igual a 0. Pero ahora, ¿qué es lo que sucede para el intervalo de 0 o menor que t menor que 2? Entonces vamos a encontrar las características de la pendiente, sustituimos valores de los puntos de esa línea recta y nosotros vamos a encontrar que hay una pendiente de 5. Aquí tengo ya, determiné la pendiente de esa línea, de esa parte de la línea, en ese intervalo de tiempo. Por lo tanto, ahora vamos a expresar la ecuación donde tenemos las características de la recta entre dos puntos y encontramos su definición, que su recta es igual a y es igual a su ecuación es igual a y es igual a 5t o igual a 5x. Por lo tanto, nosotros vamos a poder definir la característica de la tensión de este primer intervalo. ¿Qué es lo que va a suceder de este punto a este punto? Tenemos esta pendiente positiva, por lo tanto nos va a dar una pendiente t con respecto al tiempo. Ya la encontré en esta expresión y ese tengo para ese primer intervalo. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder para el intervalo 1 menor que t menor que 2? Perdón, en este caso el intervalo menor que 2 y aquí es el intervalo menor que 4. Ay, disculpen, ¿sí? Vamos ahora a definir este intervalo. Aquí tenemos el intervalo de 0 a 2, como ya lo habíamos definido nosotros anteriormente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a seguir haciendo por el espacio de pizarrón. Vamos a tener que borrar y ponerle un pause a este gráfico. Pero ahí están las características de nuestra señal que nos están proporcionando, quizá por medio de un generador de funciones o por medio de un circuito electrónico. Tenemos esta característica en el inductor, ¿sí? Definida por esa gráfica. Ahora pues vamos a definir el intervalo 1 menor que 2 menor que t, 2 menor que t menor que 4. Sustituimos en la ecuacióncita de analítica y yo voy a encontrar una pendiente de 5, ¿sí? Y la ecuación va a ser de 5x menos 20. Por lo tanto, ahora la ecuación que vamos a tener acá de la tensión va a ser 5x menos 20. Aquí será 5x menos 20. Será la ecuación para ese intervalo, ¿sí? Podemos definirlo ahí. 5 o t, 5t menos 20, que ya lo tengo para ese intervalo. Ahora, ¿qué va a pasar para el intervalo t mayor que 4? Tenemos aquí la línea, pues ya lo definimos también con una ecuación igual con ¿qué? Será igual con 0. Y ya tengo ya definidas las características de la ecuación para la recta de la tensión, de acuerdo a lo que acabamos de definir. Ahora vamos a encontrar por definición las características de la corriente o la gráfica de la corriente para este tipo de inductores. Entonces, pues ahora vamos a encontrar la gráfica y las características de la corriente cuando hablamos de un inductor. Entonces, en las características en el inductor ya definidas las acciones de la tensión y la corriente en el inductor, que son la tensión es igual a L de in de t y la corriente es 1 en L integral de la tensión y diferencial de tiempo. Sustituyendo los valores primeramente, pues ya sabemos que para t igual con 0, pues tenemos las características de nuestra ecuación 0, y ahora vamos a definir el intervalo de 0 a 2 en tiempo. Por lo tanto, definimos y encontramos el valor de la deductancia, que es 1 en L, 1 entre 8 integral de la función de la tensión, que es 5t en dt, más la constante de integración. Por lo tanto, yo encontrando esa definición y esa integración, yo voy a encontrar la ecuación en ese intervalo que va a estar definida como 20t más
al cuadrado, que es una gráfica, de acuerdo a esa t cuadrada, vamos a tener una gráfica que va a tener del tipo exponencial o una parábola. Por tanto, eso es la cuestión analítica, recordando las ecuaciones de la parábola, de la elipse, de la circunferencia, etcétera. Por tanto, ahí tengo ya definido ese segundo intervalo de la corriente. Bueno, ahora vamos a definir el tercer intervalo, que es de 2 menor que t menor que 4. Tenemos la ecuación, la diferencial de la inductancia, que es el inverso de 1/8. Ya tenemos ahí la característica de esa constante y tenemos la función que habíamos dicho por acá de 5t 20, ¿sí? Para el intervalo 2 menor que t menor que 2, que 4. Y aquí tenemos las características de nuestra ecuación, sustituyendo valores, y encontramos esa ecuación integrando, y el coeficiente de integración lo integramos y tengo esa ecuación definida, ¿sí? en ese intervalo. Por ejemplo, ahora para el intervalo para t mayor que 0, pues también tenemos que lo que va a pasar, pues va a ser 0. Entonces vamos ahora a definir los intervalos de esta ecuación de corriente. Por lo tanto, tendremos pues, borrando nuestro pizarrón. Ok, entonces ya para terminar con este ejercicio, ya definimos los intervalos para la tensión de la primera gráfica que tenemos en la parte superior. Ahora, ¿qué sucede? La respuesta que yo tengo de la corriente en función a estas características la definimos con esa ecuación. Por lo tanto, la gráfica correspondiente va a ser la de una gráfica tipo exponencial. Y ahí tenemos lógico, eso es cuestión de integración, ya será cosa que el estudiante pues ya arrastrar el RAPID y encontrar esos valores. Por lo tanto, es un recordatorio de analítica, de trigonometría, de integración y de diferenciación para el caso de lo que tenemos en la respuesta de los inductores y los capacitores. Por lo tanto, ahorita estamos hablando de un ejercicio donde estamos definiendo la gráfica o la respuesta de la corriente con respecto a la tensión en un inductor. Ya definiremos más adelante qué es lo que sucede con las características del capacitor. Es muy importante este tema en la respuesta que vamos a ver, la respuesta transitoria de esos elementos de almacenamiento de energía. ¿Ok? Por lo tanto, pues hay que encontrar la definición y poder entender esta pequeña introducción que ya acabamos de ver para poder definir estos intervalos de estas rectas, ¿sí? Ya en base a esos intervalos ya hacemos la integración, repito, o la diferenciación de las ecuaciones. Por lo tanto, no dejen ustedes de poder capacitarse y recordar todo lo que vemos. Ser ingeniero, ser estudiante, las bases no se deberán de olvidar. Hay que poder interpretar que todo lo que nos están enseñando nos vamos a tener que aplicar en el futuro. Por lo tanto, ahí no termina el conocimiento, ¿sí? de las materias o el conocimiento de poder descifrar en sí las características y condiciones que debe ejercer un futuro ingeniero.